¿Sí ven todos la pantalla? ¿Ven todos la pantalla? ¿Sí? Sí veo, Está en pero no me blanco y sale negro nomás, blanco. Está en ¿verdad? blanco y negro, sí, ahorita nada más. Vamos a comenzar. Bienvenidos esta noche, nuestra primera sesión de nuestra preparación de este año. Dios mediante va a dar mucho fruto y como platicábamos la sesión anterior, nos va a ayudar a entender las cosas de una manera mejor y prepararnos un poco más para este ministerio y sobre todo para las circunstancias que estamos viviendo. Esto es algo muy actual y es algo que nos va a preparar para el día a día en los próximos meses que vamos a estar viviendo. Entonces vamos a comenzar con una oración. Estamos aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos la oración en la pantalla. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Beto es el único nuevo. Faltaría que entraran Lupita y Octavio y Rosy. Esperemos que se incorporen para que ellos puedan participar en su tema. Decíamos la sesión anterior que es una mirada al sufrimiento, a la forma de actuar, a la forma de sobreponernos, a la forma de pensar, pero principalmente a la nuestra propia, al sentir propio ante la situación que estamos hoy viviendo, que no debemos tenerle miedo a tener sufrimiento, no debemos de tener malos pensamientos porque tenemos miedo o exceso de precauciones, sino que tenemos que aprender una forma de poderlo manejar y trabajar. Decíamos, la sesión va a estar dividida en 5, esperamos que en 5, pueden ser 6, tenemos hasta 8. En un momento dado está diseñado el material, depende mucho de la forma de la presentación, dudas, comentarios, lo que vayamos asimilando. Realmente no tenemos prisa, realmente lo que necesitamos realmente es sacar todo el jugo a este proceso en el que nuestro señor arzobispo nos ha invitado a prepararnos en esta ocasión. Cada sesión se va a asignar un tema con los que estemos aquí y en 15 minutos esa persona va a resumir lo más esencial, lo más trascendente, lo que más le llamó la atención. 15 minutos como máximo, puede ser un poquito menos, si son 20 está bien. Ya al final vamos a tener 15 o 25, entre 15 y 25 minutos para que todos los que estemos compartamos nuestra experiencia personal. Posiblemente para darle un poquito de validez, haremos una recapitulación al final. No me gusta mucho llamarlo examen. Es más, el examen no tendría ninguna validez puntual, es decir, el que saque 5 no está reprobado y el que saque 10 no está súper aprobado, sino es más bien un refrescar y saber qué es lo que más tengo que repasar o volver a entrar, porque a veces eso que nos costó trabajo entender es porque nos está doliendo el callo y no queremos nosotros escucharlo. Entonces, esa es la mecánica. La semana pasada asignamos los 4 temas. Iba a comenzar o va a comenzar Miriam, seguiría Rosy, seguiría después la señora Rosa,
y seguirían Lupita y Octavio. Vamos a asignar este al final, dependiendo de los que seamos. Son 4 personas que exponen. Podría dividirse la sesión en 2 personas o podría ser una sola, dependiendo de cuántos seamos. Muy bien. Y el tema de hoy se llama ¿Quién es el que sufre desde el punto de vista de la antropología teológica? Y Miriam nos va a hacer el favor de ilustrarnos sobre este tema. Entonces, somos todo oídos, Miriam. Te Bien, escuchamos. gracias Marco. Buenas noches a todos. Pues bueno, pues como lo dices, me tocó antropología teológica, el punto 1.1, y habla de lo que es el hombre. Primero como que da una definición de lo que es el hombre y dice que el hombre es el puente entre el mundo del espíritu y el de la materia. Y obviamente hablando de mujer y hombre, no nada más de hombre, ¿no? O sea, como lo indica aquí el subsidio. Dice que el alma del hombre es espíritu, que su naturaleza es similar a la del ángel, obviamente similar, no igual, ¿no? Pero dice también que el hombre, como no es ni ángel ni es animal, es un ser aparte que tiene derechos propios, ¿sí? Y que es un ser con un pie en el tiempo y otro pie en la eternidad. Eso me llamó mucho la atención porque sí es una realidad que vivimos todos, ¿no? O sea, no somos de aquí nada más. Vivimos en este tiempo porque así, pues así se ha dado las circunstancias de nuestra existencia. Yo creo que después de lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Pero somos eternos porque Jesús nos ha comprado con su carne, con el precio de su hermosísima sangre y su cuerpo, ¿no? Entonces, pues somos eternos, gloria, gracias a Dios, ¿no? Eso me gustó mucho de lo que oí aquí, ¿no? También decía que a veces somos tan vanidosos y soberbios que vemos algunas cosas importantes en nuestro caminar en este mundo, pero no vemos lo grandioso y maravilloso que ha sido que el Señor, cómo nos ha creado nuestro cuerpo, cómo somos impresionantemente maravillosos, ¿no? Cómo el movernos, el ojo, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestra boca, cómo nuestro cerebro, que muchos doctores pues saben cómo funciona, ¿no? Cada uno de los órganos. Y creo que muchos se quedan cortos, todavía no han sabido qué onda con el cuerpo, ¿no? Pero como en esa maravilla a veces ni siquiera no nos maravillamos, ¿no? Ni siquiera lo agradecemos el respirar, el poder estar vivos. Creo que esta pandemia nos ha enseñado un poco a reconocer esa parte, ¿no? A reconocer la salud, a reconocerla y a dar gracias por ella, ¿no? Y también a pues procurar cuidarnos un poco más también, ¿no? Y en el procurar cuidarnos pues está el agradecimiento de esa obra maravillosa que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo. Y que en nuestro cuerpo obviamente nosotros no solamente somos cuerpo, también somos alma o espíritu. Y esa alma o espíritu o sea, no está junto con el cuerpo, que no se puede dividir, o sea, no hay en nuestro cuerpo, en la pierna no está el alma, o en la cabeza no está el alma, ¿no? O sea, que la integridad de nuestra alma está dentro de nuestro cuerpo. Pero lo más maravilloso de esto es que el alma tiene una vida eterna, porque al momento de que a lo mejor nuestro cuerpo empieza a debilitarse o empieza a enfermarse o empieza a tener, pues sí, lo que llamamos que empieza, pues sí, a quedarse sin batería el cuerpo, el alma se desprende de nuestro cuerpo y se va a la eternidad, ¿no? Es eterna nuestra alma. Es algo que aquí bueno, que es algo que lo que nos dice aquí el librito y que dice que los filósofos la llaman sustancia simple al alma, que no hay nada en ella que pueda ser destruido o dañado,
que no consta de partes, que no tiene elementos básicos en cómo desintegrarse, pues que no hay modo de poder descomponer o dejar de ser lo que es. O sea, el alma es porque es un regalo de Dios y es algo que no se descompone, es algo que es eterno. Entonces, eso es lo que más o menos, yo fue lo que más me llamó la atención de este tema de la antropología teológica. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguien quisiera agregar algo, algún comentario? Ok, voy a agregarlo yo entonces. Recordemos que la antropología es el estudio, doctrina del hombre, de su esencia o naturaleza misma y de su existencia histórica en el mundo. Es su esencia, como decía bien Miriam, la naturaleza misma y su existencia histórica. Si nosotros nos vamos a la parte de antropología teológica, lo que podremos ver entonces es que ese entorno que forma el hombre, con toda su esencia, su naturaleza y su existencia, desde el punto de vista del reino de Dios, desde el punto de vista de su camino de salvación, desde el punto de vista de esa creación perfecta hecha por Dios. Y esa es la antropología teológica, que es lo que trata de explicar este primer punto. En la antropología teológica, una parte muy importante es que toda la parte del hombre, por eso es antropología, física, cultural, etnológica, sociológica, filosófica, psicológica, no se puede separar, como bien decía Miriam, somos una unidad. Y todo lo que pasa físicamente nos afecta psicológicamente. Y lo que psicológicamente nos afecta física y nos afecta, por ejemplo, hasta filosóficamente. El efecto de la pandemia, el estar encerrados, por ejemplo, es algo físico que ocasiona que las relaciones sociales entre la misma familia que no estaba acostumbrada a vivir junta, es decir, la parte psicológica, se vea afectada, se vea modificada en su forma cotidiana como la conocíamos. Y eso nos afecta también físicamente, porque a veces nos sentimos tan mal que nos podemos sentir enfermos, que podemos dejar de comer, que podemos estar agresivos, etcétera. Esta pandemia nos ha afectado mucho sociológicamente porque no nos permite la comunión. El hombre está hecho para vivir en comunidad. Por eso en la creación, como nos apuntaba Miriam, Dios creó el hombre y la mujer para que no estuviera solo. Primer principio de comunidad. Y de ahí, nuestra propia salvación solo puede darse a través de la comunidad. De la parte filosófica, nosotros encontramos que el hombre busca una comprensión de sí mismo, busca entenderse. Y si esto lo hacemos desde el punto de vista teológico, es decir, desde el punto de vista de Dios, entonces es cuando realmente se complementa y cuando realmente cierra el círculo. Por ende, la antropología teológica es un intento o un reflejo, una parte consciente del hombre, porque todos buscamos esto, de alcanzar la comprensión de nosotros mismos a través de la revelación divina. Y como decía Miriam, esa unidad de la que estamos formados la estudia a través de la fe. Y nos hace reflexionar sobre lo que hacemos o no hacemos en un mundo que fue reprimido por Cristo.
porque vamos a ver un poquito más adelante, que es todo lo que conlleva este capítulo, por qué podemos optar por no estar con Cristo. Una parte muy importante que decía Miriam, hoy y existe actualmente, y se llama en la parte de modernismo, que el hombre se piense que es el cuerpo y el alma, pero separados. Nosotros encontramos en el tumbaburros católico, en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 362, y lo encontramos en nuestra Sagrada Escritura, que no, que el hombre es una parte integral, como decía Miriam, de cuerpo, de alma y de espíritu. ¿Por qué dice que son tres elementos? Bueno, el cuerpo es lo externo, el alma es eso inmanente que nos hace ser creación de Dios y que nos hace diferentes a los animales, como decía bien Miriam, pero el espíritu, que es el espíritu de Dios en nosotros, es el que nos permite tomar acertadas decisiones cuando así lo queremos hacer. Entonces, con esto, entendiendo al hombre como algo completo, es que vamos a comenzar a ver este proceso del sufrimiento, este proceso de la necesidad que tenemos nosotros de vivir ese sufrimiento y sobre todo, cómo vivirlo. Muchísimas gracias, Miriam. Excelente. A ti, Marco, gracias. El siguiente tema, le tocaría a Rosy. Rosy me habló hace un momentito y me dijo que tuvo un problema. Entonces voy a tratar de dárselos yo. Entonces, antropología teológica. Vamos a ver ahora las virtudes originales. ¿Qué serán esas virtudes originales? ¿Qué es lo que significan esas virtudes originales? Bueno. Si nosotros leemos la creación, que tiene dos versiones, una yavista y una sacerdotal, dos acepciones del actuar de Dios y del actuar del hombre con Dios, nosotros encontramos que el hombre está hecho a semejanza de Dios, como bien lo decía Miriam. Sabemos por el estudio del catecismo que hay tres personas. ¿Se acuerdan? La persona divina, las tres personas divinas, que son una sola, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las personas angélicas y nosotros, las personas humanas. Y de ahí el resto de la creación. Siendo el hombre la cumbre de la creación de Dios, hecho a su imagen y semejanza, ojo, no es igual a Dios, es una imagen de Él y una semejanza de Él. Por ser creado de esta manera, el hombre es una de esas tres personas. La más imperfecta de las tres. El grado de las personas en el orden que lo dije va en relación a su perfección. Esa dignidad especial radica, como Miriam ya nos dijo, y como ya lo vimos en la lámina anterior, en esa alma que radica en su ser y con la cual fue creado. Y esa alma se une con el espíritu y se llama alma espiritual. Entonces ya es una persona con entendimiento y voluntad. Ahorita vamos a entrar un poquito más a esa parte. En ese sentido, vemos que la creación, y si leemos el Génesis, Dios nos dice, y todo estuvo bien. Y cuando creó al hombre dijo, y todo estuvo bien. Si nos creó bien, ¿por qué somos tan imperfectos? Bueno, aquí hay una partecita que viene en la parte, en el 1.1, en el punto anterior, en donde nos dice que nuestros padres Adán y Eva eran diferentes a nosotros.
tenían un grado de perfeccionamiento como persona arriba de lo que tenemos nosotros. La misma que nosotros al llegar en nuestro camino de salvación, al encuentro con Dios, con ese nuevo cuerpo dentro de nuestra alma, es decir, cuando resucitemos, vamos a llegar y conseguir. Eso significa que el hombre no moría, no se enfermaba, tenía todo a su disposición, no podía pasar hambre, no podía pasar frío, inclusive las imágenes los pintan desnudos, pero esa simbología de que todo estaba alrededor, podían comer lo que quisieran, podían hacer lo que necesitaran, es que no tenían necesidades, todas estaban cubiertas por Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Son 3 mujeres y 3 hombres. Ahora sí estamos parejos. Pues que las mujeres dijeron, ay, vamos a comer de esa manzanita, ¿no? Bueno, no es manzana, de ese fruto. Lo único que Dios pidió fue que mostraran su obediencia a Él, como lo ha mostrado a lo largo de todo el desarrollo del camino de salvación y lo encontramos en la Biblia. Ante toda alianza, lo primero que les dice es que lo reconozcan a Él como su Dios. Y si nosotros lo reconocemos como su Dios, Él nos reconoce como su pueblo. Pero por desobediencia y sobre todo por querer ser más perfectos, acercándonos a Dios, es que se cometió el pecado original. La mujer engatusó a Adán. Ya ven cómo son todas las mujeres. Beto y Octavio y yo sabemos muy bien. Nos engatusaron las mujeres y nos siguen engatusando. No, no es cierto. La mujer engañada por la serpiente y con esa parte de querer ser más, falta de humildad, que es algo del perfeccionamiento que el hombre no tiene, y por eso podemos nosotros arrepentirnos y salvarnos por el arrepentimiento, cosa que los ángeles no pueden hacer, es que caímos en el pecado. Para después descubrir la gracia y poder entender cuál es nuestra respuesta cristiana. Entonces, esta inocencia con la cual fuimos creados nos ayuda a entender 3 cosas. Comprendernos a nosotros mismos, saber que fuimos hechos para amar, el mismo relato de la creación lo dice, para que no estuvieran solos, para que el hombre no estuviera solo, Dios creó a la mujer. Y, por consiguiente, la comunión, la comunidad, el estar los dos juntos. ¿Qué perdió el hombre al pecar? La finitud, es decir, morimos. Tendemos a hacer el mal, ¿verdad? San Pedro decía, hago el mal que no quiero. Casi todos los santos lo han repetido. Yo no quiero hacer el mal, pero termino haciéndolo. Me falta ese proceso de perfeccionamiento. Entró en nuestra vida el sufrimiento, así como trabajarás con el sudor de tu frente, tendrás a tus hijos con dolor, tendrás enfermedades, etc. Y por consiguiente, la muerte. Este es el esquema del hombre como hoy lo conocemos. Ese hombre que salió de ese paraíso por haber pecado y que ahora se enmarca en este ambiente. Y este ambiente es precisamente el que estamos analizando, de sufrimiento, de muerte, de un tiempo, de una temporalidad, de algo mal, una enfermedad. En la misma Biblia, nosotros encontramos, por ejemplo, en muchos capítulos, pero el más contundente es el libro de Job.
en donde muestra el castigo, la prueba, el misterio del actuar de Dios y la mediación liberadora. Como Dios es el único camino que nos puede ayudar a pasar esto, a vivir esto, a hacer algo diferente con ese dolor, con esa angustia. El pecado, ¿qué nos hace? Nos rompe, nos deslinda, primero con nosotros mismos, ¿verdad? Porque lo hemos platicado muchas veces, cuando pecamos sabemos que estamos haciendo el mal. El borracho, a menos que ya tenga un problema mental ya sea por el mismo alcohol o ya sea por alguna deficiencia, al día siguiente se siente fatal y dice que no se acuerda porque no lo puede manejar. Segundo, nos rompe con nuestros semejantes. Decíamos que el pecado no solo es nuestra parte, sino también lo que actuamos, lo que hacemos y lo que provocamos en otros por el pecado. Por consiguiente, afectamos nuestro mundo para convertirlo no en un mundo de salvación, de camino de salvación, sino un mundo como el que conocemos tanto en publicidad y en medios de comunicación, muy egocentrista, muy solo yo y solo para mí. Y por último, y lo más importante, nos separamos de ese plan de Dios. Si Dios ya nos creó buenos desde el principio, por nuestra desobediencia nos dijo, ok, tienes que perfeccionarte para que esos sentimientos no se apoderen de ti. Y este es el camino que debes tú circular. Nosotros le decimos, no, yo no quiero. En el Nuevo Testamento, algunos de los pasajes, el alejarse de la casa paterna, el hijo pródigo, cuando están ciegos y sordos aquellos que escuchaban a Jesús, cuando había esa persecución personal y social ante aquellos que estaban menos agraciados o que tenían algún problema de salud, leprosos, mendigos, viudas. Todo esto lo encontramos en nuestra Biblia. ¿Cuál es el camino entonces? Pues es un camino muy sencillo en cuanto a lo que se necesita, no tan sencillo en cuanto a llevarlo a cabo. Veíamos aquí la creación, en donde fuimos creados de una cierta manera, caímos por el pecado, pero todavía tenemos virtudes humanas que ahorita vamos a ver, que nos permiten iniciar este camino. Un camino de conversión para que a través de la intervención de Dios y su Espíritu Santo, o por medio de su Espíritu Santo, logremos dar frutos, conquistar los frutos, unificar a nosotros y a la iglesia, y así llegar a ser santos y regresar a ese momento de perfección en el que fuimos creados, cuando Adán y Eva, antes de pecar, estaban con nosotros. Las primeras de las virtudes son fe, esperanza y caridad, que son las virtudes teologales. Todo esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Los numerales son en el artículo 3, la libertad del hombre y su responsabilidad. Y lo podemos encontrar en todo el capítulo que dice la vocación del hombre en la vida del espíritu. Ahí viene muy bien resumido lo que son las virtudes, la libertad, la moralidad,
etcétera. Entonces, quien quiera profundizar un poquito, en el artículo 7 habla específicamente de las virtudes. Ahí podemos encontrar claridad, un poquito más de profundidad, un poquito más de sentido. Ya conocimos el hombre, cómo fuimos creados. Ya vimos que tenemos virtudes que nos dio Dios desde el principio, pero que tenemos un camino en el cual lo tenemos que desarrollar y que no podemos nosotros solos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver las facultades superiores. Pero antes de esto, ¿alguien quisiera hacer un comentario sobre las virtudes originales? Veo que Rosa ya entró. A ver si ella nos puede platicar un poquito de esto. Bueno, ¿no hay comentarios? Seguimos. Facultades superiores del ser humano. Y este tema le corresponde a la señora Rosa. Entonces, señora Rosa, si puede usted liberar su micrófono para que nos platique qué fue lo que usted encontró en el subsidio. Señora Rosa. Sí, Marco. A ver, Marco. sí, a usted Sí, le buenas tocó, noches. buenas noches. Le tocó este tema, facultades superiores del ser humano. ¿Qué nos Sí, puede pues platicar de ello? La siempre me escuchamos. andan poniendo en apuros, le ponen lo más difícil a la que no sabe. No, 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 no. El Espíritu Santo obra en usted. La escuchamos. Esperemos que sí. Bueno, pues mira, cuando escuchamos la palabra de que somos hechos a semejanza de Dios, a mí siempre se me va el pensamiento hacia Cristo, pero pues no nos ponemos a pensar que si somos semejantes físicamente, pero en realidad no vamos a saber si somos semejantes a Dios hasta que lo veamos cara a cara. Una vez un hombre iba viajando en un tren, estaba durmiendo, se despertó y alguien le preguntó a dónde iba, pero el hombre adormilado respondió que no sabía. La misma persona le preguntó dónde se había subido en el tren, pero respondió lo mismo, que no sabía. Es comprensible que el Señor así no sepa responder a una pregunta tan fundamental. Estaba todavía en los brazos de Morfeo, sin embargo, muchos hombres hoy en día no sabemos a dónde vamos, ni siquiera sabemos de dónde venimos. Esta pregunta todavía no la hacemos la mayoría de los seres humanos. Hemos sido creados por Dios y para Dios. El catecismo de la Iglesia Católica, tumbaburros, como dices tú, en el numeral 34, esas dos grandes interrogantes del hombre puede ascender al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo y que todos llamamos Dios. Dios es el principio y el fin. Dios nos creó y estamos de regreso a Él. Él, al mandarnos a este mundo, nos dio un boleto de ida y vuelta. Todo el sentido de nuestra vida está contenido en esta verdad. Estamos regresando a la casa paterna. No todo el mundo tiene la suerte de conocer esta verdad. Hay tantos seres humanos que están vagando
por las tinieblas de la duda y de la incertidumbre. Pensamos que los espiritistas que creen en la reencarnación, en lo material, que piensan que todo es materia y que el hombre tiene la misma suerte que una planta. O sea que al morir se destruye y ya no hay esperanza de nada. Nosotros al menos yo por mi poca preparación, he logrado entender que pues en este mundo voy de paso y que este cuerpo que Dios me dio es digamos como el que iba en el tren, algo en lo que yo estoy viajando todos los días y que requiere de descanso por las noches, pero que el día que llegue a su término, claro que este cuerpo se va a destruir, aquí se va a quedar, pero tengo la esperanza que mi alma y mi espíritu van de regreso al Padre. Esta teología nos lleva a tantas preguntas y que muchos no encontramos la respuesta. Muchos nos preguntamos que por qué existe el dolor y no entendemos que cuando se sufre es cuando Dios está más cerca de nosotros porque nos consuela. Tristemente, la mayoría de los hombres odiamos esto, el dolor. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Dios no cesa de atraer al hombre hacia Él, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Creemos que todo lo material en este mundo es nuestra felicidad, pero en realidad nuestra felicidad no está aquí. Claro que todo lo material pues es muy indispensable. ¿Y qué resulta y qué insulsa debe de ser la vida del hombre que no posee a Cristo? Un poco de tiempo, de egoísmo, un oficio pasajero, tratar de llenar el vacío de la existencia con palabras de división y de sexo, cuando no son de sufrimiento, sin sentido y dejar otro en nuestro sitio, que continúa la cadena indefinida y ver si tiene más suerte que nosotros. Alcanzar lo que nosotros no hemos podido alcanzar. Trabajar por alcanzar el cielo. Si poseer a Dios es el fin, buscarlo es el quehacer de la vida. Pero a Dios solo le encuentras en el que sufre, en el que llora, en el triste. San Pablo nos dice en la viuda y en el huérfano, que a veces muchos de nosotros despreciamos. La experiencia del amor puro a Dios es la experiencia. Impresiona cuando hay un accidente o cuando fulano da un mal paso en el negocio, pierde todo de un día a otro. No somos tan sensibles a los fracasos espirituales. El fracaso espiritual total de la pérdida de la propia alma. Sin embargo, cuando hacemos algo por salvar nuestra alma o la de nuestros semejantes, te comentaba la semana pasada que en nuestro ministerio llegamos a veces a conocer a enfermos que se preguntan por qué la enfermedad, por qué el sufrimiento. No llegan a desarrollar sus facultades superiores para entender que el sufrimiento es necesario, que el dolor es necesario.
Vemos la imagen de Cristo, cómo está en la cruz, pero en realidad esa no es la imagen que quedó de aquel Jesús después de su pasión. Él sufrió, él fue objeto de burlas, él fue objeto de dolor, mas sin embargo, nosotros con cualquier dolor nos sentimos defraudados por el mismo Dios, porque queremos una vida sin dolor, una vida sin tragedias, una vida sin problemas. Recordemos que el dolor nos lleva a perfeccionarnos un poco, a entender a los demás, porque cuando ya pasamos por un dolor o un sufrimiento, cuando vemos a otra persona pasar por lo mismo, ya nos sentimos más sensibles y más cerca de aquellas personas. Nuestras facultades nos llevan a la inteligencia y a conocer la verdad. Nuestra voluntad es querer el bien, aunque a veces lo hacemos de manera diferente. Y en vez de hacer el bien, hacemos el mal, creyendo que estamos haciendo algo correcto. Nuestro cuerpo, pues es algo necesario para esta vida. Y nuestra alma es algo necesario para llegar a la que Dios nos tiene prometida. Tenemos que buscar nuestra identidad, actuar con finalidad, no tener contradicción por lo que nos pasa y buscar la perfección, aunque perfecto solo Dios. Nuestra voluntad nos lleva a buscar el bien, lo bello y lo bueno. Tenemos en nuestra historia, desde que tenemos uso de razón, que son dos caminos los que tenemos enfrente. Tenemos que escoger alguno de los dos. Vivir en el orden o en el desorden. O como siempre nos han dicho y siempre tenemos entendido, buscar el bien o dejarnos guiar por el mal. Marco, pues esta es mi aportación, muy simple, muy a lo mejor fuera del lugar, pero pues lo hice con toda mi voluntad. Para gloria de Dios. Muy bien, señora Rosa, muchísimas gracias por compartir. ¿Alguien quisiera comentar algo? Ok. ¿Nadie? Voy a puntualizar nada más un poquito, algo. Explicando un poquito de los cuadros, como había dicho Miriam, que están un poquito confusos, pero no están tan difíciles. La señora Rosa lo hizo perfectamente bien en lo que nos hizo favor de expresar, pero vamos a explicarlo desde el punto de vista del cuadro que nos están poniendo. Una biografía es la historia, es decir, todo el hacer y quehacer de una persona. Esa persona, creado por Dios, porque Dios reveló su amor a través de la creación del hombre, y todos los órganos, como nos decía bien Miriam, aunque saben los doctores cómo funciona, nadie puede todavía hacer un ojo o un riñón. Hacen máquinas que pueden hacer vivir, pero inclusive las máquinas las conectan y dicen a las más probadas, un corazón o un pulmón, dicen, las conectamos y a ver cómo reacciona. Y ese a ver cómo reacciona, si nosotros lo vemos desde nuestro sentido de fe, que es lo que tenemos que aprender a hacer, es Dios. Es la voluntad de Dios que va a obrar sobre esa persona. En este contexto del hombre que tiene un quehacer y una historia, nosotros podemos encontrar una parte fundamental que le llaman en el librito, en el subsidio, perdón, esqueleto temperamental. ¿Y qué es eso? No es otra cosa más que la teoría del temperamento. Seguramente han oído de eso. El temperamento es el resultante de la combinación de los rasgos congénitos, es decir, de los papás y de los abuelos, que en forma subconsciente, es decir, el niño, ya lo vemos con los niños chiquitos, ay, este niño es muy berrinchudo, ay, este niño es muy sociable, ay, este niño es muy cantador, ay, este niño es muy alegre,
ay, este niño siempre está enojado, ¿cierto? Los bebés aún en etapas muy tempranas ya manifiestan este temperamento y afectan el comportamiento del hombre. La realidad es que nosotros no podemos quedarnos con esto, sino que tenemos que ese cuerpo controlarlo. Y el control de ese temperamento se llama carácter. Entonces, el temperamento es la combinación de rasgos con los cuales nacemos, pero el carácter es nuestro temperamento, aquí dice civilizado, nuestro temperamento domado, nuestro temperamento encauzado. Y eso hace nuestra personalidad. Y es el rostro que mostramos a los demás. Se dice que ese rostro tiene tres imágenes, ¿verdad? Es lo que ven los demás, cómo me ven los demás y cómo me veo yo. Pero bueno, ya entramos mucho más profundo en lo que es el hombre. Quedemos en que el carácter es esos rasgos particulares que nos hacen ser de determinada forma para ser una personalidad. Si lo vemos nosotros en Jesucristo, lo vemos en todos los apóstoles. Ellos tenían un determinado temperamento y una forma de actuar. Y lo civilizaron, lo dominaron y lo hicieron a tal grado en el camino de salvación que todos murieron por Cristo. Eso es hacia donde nosotros debemos de tender. La forma de nosotros poder mediar este carácter se hace a través de motivaciones internas, externas o teológicas y afectando la afectividad. Es decir, si algo sentimos que nos daña, un sentimiento, una emoción o una pasión, nos ve afectada, nosotros normalmente lo rechazamos. Si nuestra afectividad se ve satisfecha, se siente contenta, se siente a gusto, entonces lo tomamos. Y para eso tenemos un triángulo perfecto. Ese carácter, ese temperamento formado, con las facultades superiores que nos comentó muy bien la señora Rosa, que son inteligencia y voluntad, las tres hacen nuestro camino de salvación o nuestro camino de perdición. Es decir, nosotros formamos constantemente nuestro carácter con templanza, con prudencia, con todas las virtudes que vimos en el tema pasado, las formamos para que a través de nuestra inteligencia, que forma nuestra verdad, nosotros querramos actuar. Y esto en una forma muy humana, ¿qué es lo que hacemos? En lo teórico se dice que quien equilibra bien esos tres elementos tiene un buen juicio. En lo práctico, hace un buen trabajo, un buen oficio. En lo estético, un artista o alguien que compra algo estético tiene un buen gusto. En lo ético, tiene un buen criterio, actúa siempre bien. En las relaciones, un buen carácter. Es alguien que se adapta, es alguien que se sabe relacionar, es alguien que sabe llegarle a las personas. En todo se presenta un buen humor. En ese sentido, ese cuadro que nos propone la persona que redactó este esquema es precisamente el camino en el que la inteligencia y la voluntad, que no voy a entrar más a fondo porque la señora Rosa lo hizo excelentemente bien, conforma los dos caminos, acercarse o alejarse de Dios, el bien o el mal, o inclusive entre dos cosas buenas lo mejor, basado en la afectividad y las motivaciones, de acuerdo a nuestro temperamento, que es lo que aprendemos, para crear a nuestro yo, nuestra persona, nuestro ser.
Y esto es un constante caminar. Por eso en el siguiente cuadrito donde están las flechas, que ese está muy sencillo, la inteligencia es el conocer buscando la verdad. Y la voluntad es el querer, eso que conocemos como verdad, querer hacerlo para llegar al bien. Creo que con eso queda más o menos explicado el cuadrito. Si alguien tiene alguna duda. Muy bien. Muy claro, Marco. De hecho, luego nos pasas los cuadros, ¿no? ¿Están ¿cuáles cuadros? Los cuadritos están en tu, ¿cómo se llaman? En tu subsidio, en la página 14 y 15. Ya. ¿Sí? No, pero bueno, eso de los tres, La ese triángulo no presentación, viene, sí. ¿no? La presentación, por supuesto, sí, van a tener una copia. Gracias. A ustedes. Y ahora vamos con el cierre de oro, con nuestros queridos Lupita y Octavio, que nos van a ilustrar con la libertad y la capacidad de formar a una persona resiliente. El micrófono es todo suyo. Nada más quítenle el mute. École, ahora sí, los escuchamos. Sí, muchas gracias, Marco. Mira, este es un Si tema se muy pueden acercar un interesante. poquito más porque se oye un poquito bajito. Es un tema que se me hace muy interesante porque empezamos precisamente a poner en práctica todo lo que estamos escuchando ahorita, los temas que nos han precedido. La formación del ser humano, cómo viene desde el punto de vista, de la integración a través de la creación, su desarrollo y con todas las facultades que viene desarrollando a través precisamente de las virtudes de la antropología, como hablabas, y las facultades del ser humano, que son las que nos van acercando precisamente a ese camino, a esa disyuntiva en la cual nos vamos a encontrar todos y que no tenemos una respuesta en la mayoría de las cosas, ¿no? Nos acercamos hacia las situaciones difíciles, en que se nos dificulta la vida, en que nos encontramos con una serie de compromisos que nos van limitando, que nos van desvirtuando muchas veces en nuestros principios, los principios que creíamos que eran sólidos. Y que esto al final de todo esto nos va a llevar precisamente, nos va a comentar a tratar, tener en un momento dado, tener que enderezar precisamente las consecuencias de lo que estamos viendo. El tema que nos toca fundamentalmente, voy a desarrollar un poquito el tema en general de lo del dolor. El dolor es algo que es un padecimiento en el cual nadie, ninguno de los seres vivientes, digo vivientes, incluso animales, que con la diferencia por completo de lo que es la separación entre hombre y animal, estamos exentos. El dolor trae precisamente en un determinado momento dos situaciones, dos vertientes que puedo llamar, ya antes de meterlo, que la trata tanto el tema. Yo voy a quedar en el tema del dolor, que trae la congoja, el sufrimiento y la pena. El sufrimiento es parte de la vida. Veía yo comentaba que no la podemos nosotros ni hacer un solo lado, ni quitándolo. Muchas veces el sufrimiento, la mayoría de las ocasiones, nos lleva al cuestionamiento. Un cuestionamiento que nos confronta con la realidad, nos confronta precisamente en quién soy yo. Eso que se mencionaba hace rato precisamente, y esa pregunta a la cual llegamos todos, ¿cómo me ven los demás? ¿Cómo me veo yo? ¿Y quién soy yo verdaderamente? En esta cuestión del dolor general de que nos deja desarmados para todos los ambientes que podamos nosotros desarrollar. Es parte de la vida en la cual nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos en el dolor. Aprendemos en el dolor precisamente a buscar en un determinado momento el consuelo, en la medicina, en las amistades, en los chamanes, en X número de aspectos de la vida nosotros estamos buscando siempre. ¿Cómo estamos atenuando? ¿Cómo podemos atenuar todo esto? Y vamos a aprender. Porque aprendemos bien o aprendemos mal. Podemos aprender mal, o nosotros practiquemos precisamente
para tratar de evitar, entre comillas, el dolor. Porque esa confrontación no nos lleva a entender que esto es parte de una vida, es una vida que estamos nosotros sujetos a ella y que tiene sus consecuencias, y que tiene las consecuencias en la familia, que tiene sus consecuencias en la sociedad y que tiene sus consecuencias en nuestra propia existencia. Esto nos lleva precisamente, como decía yo, en esa confrontación, a que aprendamos, tenemos un crecimiento personal en cuanto sepamos nosotros manejar el dolor. Eso es muy fácil decir. Yo creo que no es ninguna posibilidad aprender a manejar el dolor, porque eso necesita de una serie de preparación y de capacitación, como este tipo que estamos viviendo. Es una capacitación para nosotros, un crecimiento personal en un determinado momento precisamente para enfrentarnos a esa etapa. Esa etapa en la que nosotros vemos el dolor y nos estamos confrontando. Crecimiento personal que nos lleva precisamente en un momento dado a ser un bienestar o un malestar. Nosotros podemos ser un malestar con nosotros mismos. Encontramos una serie de cuestiones sin sentido, sin ningún razonamiento, pero que estamos buscando precisamente eso, cómo descargar ese desconocimiento, esa preparación ante el dolor, cómo la suelto hacia los demás, cómo quiero compartirla. Esta situación también muchas veces nos hace, en lugar de enfrentarnos, de salir de ella, nos lleva a quedarnos ahí. Nos convertimos entonces nosotros en ese tema que más adelante nos va a tocar la charla. Esta parte de la confrontación no es más que una experiencia también que vamos viviendo nosotros y que nos vamos desarrollando. Todos nosotros hemos tenido dolores, hemos tenido precisamente sufrimientos. Desde que éramos niños o jóvenes, depende de la forma que vamos a pasar o desarrollar nuestra familia, en aspectos escolares, en aspectos familiares, los matrimoniales en el caso de nosotros, que nos llevan muchas veces a tener un sufrimiento ante una impotencia interna. Acepto las cosas como parte de la vida matrimonial, y que me llevan a un malestar de conformidad que traslado por todos lados y quiero repartir. Pero también nos lleva a esa experiencia que hablamos, a que tenemos nosotros que formarnos, que capacitarnos y que encontrar la forma para poder encontrar un mundo más agradable. Estamos perdiendo algo de vista muy importante que se ha tocado aquí en los primeros temas, en el que se habla de la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo vamos a tocar también la chata. Pero yo estoy viendo que es una situación que nosotros muchas veces lo hacemos a un lado, porque estamos pensando precisamente que todo el dolor, todo el sufrimiento nos lleva a creer que nosotros somos unas personas olvidadas del Señor. Cuando no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que buscar el camino, precisamente para poder encontrar esa solución al dolor, al sufrimiento con el cual tenemos que compartir y vivir. Esto nos crea una conciencia también de libertad. El dolor nos crea una conciencia en la cual nosotros tenemos precisamente en esa libertad hacia dónde vamos. Mencionaba yo hace rato, me brinco un poquito, que nosotros tenemos esos dos caminos en un determinado momento. Tenemos la libertad de irnos hacia el lado positivo, el que nos lleva a aprender al lado de quedarnos en él, donde nos empezamos a ahogar y nos libramos. La conciencia de libertad también nos presenta una dualidad en un determinado momento. Esa dualidad es muy importante porque nos lleva precisamente a pasar de ser una persona que absorbe y jala el dolor, lo hace propio el dolor, o ser una persona que en un determinado momento puede compartirse ese dolor a través de un fortalecimiento. Esa libertad que tenemos nosotros de hacer una vida más feliz, más próspera en el amor, no la descubrimos.
Estamos hablando de ese aprendizaje, es un aprendizaje lento, es un aprendizaje que es a través del dolor, y ese aprendizaje que es a través de la ley. Cuando estamos nosotros en una época de salud, los negocios son prósperos, nuestra familia estamos en un buen desarrollo, en un buen momento económico, nosotros no tenemos ningún problema. Pero si empezamos nosotros a tener alguna pérdida, no solamente hablábamos ahorita del tema de la salud, pero también el dolor llega en lo material. También se nos va de las manos porque tengamos un buen trabajo, un buen futuro, una casa, un vehículo, un viaje, un paseo, ya no sé lo que quieras. Y sufrimos por ello. Sufrimos por ello porque en un determinado momento tuvimos un desarrollo ahí, tuvimos un apego y llega el momento de desprenderte del apego. Porque eres impotente para poder controlar esas situaciones, aún dependiendo de tu fortaleza. Tu fortaleza física, quiere decir tu capacidad profesional, tu capacidad de trabajo, tu inteligencia, tu presencia, tu diálogo, es la ubicación entre una posición y otra sociedad. Cuando eso se pierde, entonces empezamos nosotros a tener un sufrimiento, porque dejamos de poseer lo que tenemos. Esto nos va a llevar al principio, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Y qué perdimos? A la guerra. Lo vimos, ¿no? Claramente, Miriam. Yo, ¿qué tenían? Adán y Eva, todo. Lo tenían todo, no nos faltaba nada. Nosotros en la vida vamos pensando que tenemos muchas cosas positivas y que las queremos guardar. Y que queremos siempre estar pensando en que vamos a crecer. Como dice el Evangelio, insensato. Tú no sabes que esta noche vas a presentarte a ti. Ese apego que tenemos nosotros, precisamente a nuestro desarrollo. Cuando se presentan precisamente las pérdidas, la pérdida de lo que sea, no digamos de un ser querido, porque ahí empieza el cuestionamiento más fuerte. Cuestionamiento laboral. Si nosotros no tenemos esa preparación de la cual mencionaba yo, entonces empezamos a reclamar. ¿Por qué se lo llevaste, Señor? ¿Por qué? Por la enfermedad. ¿Por qué soy yo? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Y se desarrollan otro tipo de situaciones que ya no son las positivas, ya son las destructivas. Pero es un tema del cual no quiero meterme. Yo lo dejo aquí un poquito nada más para que lo llevemos a la limón de Talachate de este tema. Esa dualidad que se nos presenta es muy importante. Es el tema fundamental de esto que se habla de la resiliencia por las víctimas. Nosotros tenemos la libertad de escoger cuál de los dos caminos vamos a tomar. Saben que yo me gusta más escribir que hablar, porque luego se me olvidan muchas cosas. Entonces, Perfecto, Lupita, adelante. Sí, el propósito de esta reflexión es conocer las características del dolor para diferenciar los estados de víctimas y resiliencia a los que da origen. Esto es importante porque ante las circunstancias que en el día a día nos presenta la vida y por nuestra naturaleza, tenemos dos alternativas para tratar. La primera nos hace resiliente, la segunda víctima. Esto significa que tenemos la libertad para gestionarlo y aprender a resolverlo a favor de nuestro bienestar. Aquí hago dos partes que son precisamente la situación de víctima y la resiliencia. La persona manipula la forma de conseguir atención, no amando, no perdonando, siempre hay alguien culpable.
quita libertad y responsabilidad. No hay conciencia, que el verdadero amor no se condiciona y no se responsabiliza de su situación y culpa a otros en ese juego que ni se libera ni libera a otros. Esa es la persona víctima. Esa dinámica no le permite crecer como persona. Implica ser egoísta y envidiosa. Permanece cerrada a las bendiciones, a la vida, y se hace sufriente porque cree que hay que sufrir para merecer. Esa es la gran trampa. O sea, que la persona que toma la situación de víctima la utiliza para sentirse satisfecha, tener cerca a las personas, pero su crecimiento es nulo. O sea que no puede amar y todo lo hace por un ¿cómo se llama eso? Justificación. Sí, lo hace por una satisfacción, pero egoísta, para tener las personas cerca, pero que no, esta persona que tiene esto, no les puede facilitar, no les puede amar, no las puede, por su cerradez, no puede darse cuenta tampoco de que ser, ay, ya ves. Vas muy bien, Lupita. Adelante, no te preocupes. Sí, que tenemos que estar siempre a la disposición de no poder ser personas normales, o sea que todo lo queremos pensamos que no nos va a servir, Que así nos da el amor. sí, que no podemos conseguir el amor por otra causa, sino que por estos razonamientos que no nos van a dejar nada. Y lo opuesto es la resiliencia, que es un acto de voluntad. Jesús es el gran liberador. Quiso que tuviéramos vida vida en abundancia. Él quiso que tuviéramos vida en abundancia y el dolor se presenta como oportunidad de desarrollar nuestra conciencia, nuestra responsabilidad. Para vivir esa vida abundante y ser libres, eso es ser resiliente. Desarrollar la sabiduría, la generosidad, la misericordia, el amor por ti y por todos, nos hace mejorar, nos hace verdaderamente descubrir el amor de Dios. Si no te liberas, no puedes amar. De ahí viene el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que nos amemos, pero no que le saquemos a la gente a fuerza algo para nosotros estar satisfechos. Nos volvemos, pues, no conforme a la voluntad de Dios, sino a la voluntad nuestra, por eso es una trampa. El camino para crecer es ser feliz.
Y ser feliz es ser luz. La felicidad honra a la vida que te regaló Dios porque te ama desde la eternidad. Pues nada más eso. Está muy bien. Nada más, digo, aquí la chatita me dejó algo pendiente que estoy viendo para concretar esto. El dolor es una resiliencia, te lleva a la resiliencia. El dolor bien enfrentado, bien asumido, bien pasado precisamente por las etapas. Y te convierte en una gente, vas buscando las formas de encontrar precisamente la fortaleza para ver cómo la puedes sobrellevar. Y eso te convierte en un ser resiliente. En cambio, el sufrimiento, si tú te quedas en el sufrimiento, nos quedamos en el sufrimiento, nos convertimos en la victimez. Y la victimez es una falta de amor. Es una falta de amor que no ha descubierto tampoco. Y como tiene falta de amor, él no es capaz de amar. Al no ser capaz de amar, hace la vida insoportable hacia los demás. No puede sobrellevar precisamente el sufrimiento como uno. Entonces, no alcanza a darse cuenta que hay una trascendencia y se estanca y se queda, y entonces es una víctima. No decía la chata que el sufrimiento no es el camino de llegar al cielo. No, sí es el camino de llegar al cielo, pero no acabó de aterrizar lo que dice aquí. Eso es la santurronería. Es decir, sufro y porque sufro me están viendo todo el mundo. Todo el mundo porque ve que estoy sufriendo, entonces me está apapachando. Y entonces soy un santurrón porque estoy tratando de jalar a los demás con ese tipo de actitudes, con esos ganchos, que lo único que hace es acabar con la paz y la tranquilidad. De ahí la importancia, precisamente, de descubrir la fortaleza que nos convierte en el resiliente, que es lo que nos da y nos permite dar el amor, el crecimiento en esas situaciones que son ineludibles, como lo platicábamos al principio, que todo el mundo tenemos en la vida. Muchas gracias, Lupita y Octavio. Disculpe. ¿Alguien quisiera agregar algo? ¿Algún comentario? Ok, déjenme agregar yo algo nada más para redondear. Excelentes conceptos. El concepto de resiliencia está aquí en el librito, entonces no voy a redundar mucho, pero hay un concepto que sí quiero que quede muy claro. Resiliencia, una palabra muy de moda ahorita, tan manoseada como el amor, y no todo el mundo sabe realmente a qué se refiere. Y cómo nosotros los católicos, sobre todo, debemos considerarla. Lupita nos dio una guía casi perfecta para encontrar el sentido de esa resiliencia. Y la palabra fundamentalmente viene de la unión de metales. Cuando ustedes unen una barra de acero con una barra de zinc, el zinc y el acero quedan igual. Cuando ustedes las funden, voy a decirlo, zinc y cobre, las unen y sigue siendo cobre y sigue siendo zinc. Si ustedes las funden, el zinc y el cobre, se forma el latón. Una cosa totalmente diferente. Por eso es que se le llama resiliencia, la creación de algo nuevo. La parte psicológica está muy explicada en la definición que viene aquí en el subsidio, pero fundamentalmente lo que Lupita nos hizo el favor de compartir fue si nos vamos a fortalecer con eso que estamos viviendo o no. Y esto no es automático. Esto no es algo que diga uno, yo quiero fortalecerme y páseme lo que pase, me voy a fortalecer. No funciona así.
El ser humano no aprende así. El ser humano no sabe reaccionar así. Tiene que experimentar y en esa experimentación va aprendiendo formas en los que la resiliencia se puede hacer crecer o no. Psicológicamente es un fortalecimiento del yo. Es decir, cuando se quiere a un niño crearlo resiliente, hay que hacerlo muy consciente del yo tengo, yo soy y yo puedo. ¿Pero a qué le suena esto? Yo esperaría que me dijeran nueva era. Es el principio fundamental de la nueva era. Yo tengo, yo soy y yo puedo lograr lo que yo quiera. Toda la fuerza está en mí y la debo de lograr. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando pensemos en la resiliencia y sobre todo que se la inculquemos a nuestros jóvenes, también en nosotros, pero principalmente en los jóvenes. Y encontré un artículo impresionante, me encantó, en donde dice, desde el punto de vista cristiano, una universidad en Colombia, la Universidad Javeriana, dice, la resiliencia es básicamente la actitud activa ante el sufrimiento y la adversidad, como bien nos decía Lupita, que permite el desarrollo de un proceso de recuperación y enriquecimiento de la persona en su proyecto de vida. Pero este grupo de personas, que abajo viene el link para quien lo quiera revisar después, dice, como lo tenemos que ver, lo encontramos en la manera como Jesús de Nazaret se reveló en este mundo, en su actuar. Él fue de un modo residente del proceder de Dios con nosotros. Se adaptó a las circunstancias históricas, políticas, de toda la comunidad e inclusive de cada uno de sus apóstoles para cambiarlos a través de ella. ¿Y cómo lo hizo? A través de sus parábolas, de sus milagros, de sus encuentros cotidianos. Así es que este grupo colombiano dice, la resiliencia podemos afirmar que es un modo de proceder del Dios de la vida, haciendo nuevas todas las cosas y recreando nuestra existencia con su presencia amorosa. Y aquí le damos el cierre a lo que perfectamente dijeron Octavio y Lupita en muy poquitas palabras. Siguiendo el camino de Jesús, encontrando en cada cosa la creación, un hermano, una oración, una reflexión, el recrear nuestra existencia por Él. Entonces ya no soy yo. Fíjense, es un cambio radical, ¿eh? Es el cambio en mi vida por lo que Él hace en mi vida y yo con mi inteligencia y voluntad libremente acepto ver y actuar. ¿Qué les parece ese concepto de resiliencia? Súper, ¿verdad? Súper. No es otra cosa más que la actualización del Evangelio a las palabras que estamos usando ahorita. Porque si lo vemos, eso es lo que ha hecho Dios. Jesús en su camino, que nos quiere como somos, no nos deja donde estamos. Y lo vemos en sus milagros. Les regresaba la dignidad, les regresaba una sociedad, les regresaba el amor a sí mismos y a Dios. Si no, véanlo en todos los milagros. Y eso es como actúa Dios en nosotros. ¿Y qué necesitamos para eso? Oración. Mucha intimidad con Él. Mucho compartir lo que sentimos y sobre todo lo que tememos.
para abrirnos a su misericordia y dejar que su proceder actúe en nuestra vida. Muy bien. ¿Alguien quisiera comentar algo? Bueno. Vamos antes de que Esa pasemos también nos a... la mandas, Marco, por favor, está muy buena. Claro, claro que sí. Vamos a regresar a la parte del temario. En esta ocasión somos más personas. Entonces, voy a proponer... a ver, espérenme tantito, ya le moví aquí. Un segundo, por favor. Ahí está. ¿Quién de ustedes quiere comenzar la semana que entra? Que vamos a ver por qué existe el dolor. Con el primer tema. El dolor, consecuencia del pecado. ¿Quién dice yo? Yo, si Ana, quieres, yo lo tomo. Beto. Ok. El tema 2. Tipo de dolor físico y sufrimiento. ¿Quién lo toma? A la 1. A las 2. Lupita y Octavio, ¿lo toman ustedes? Lo tomo ¿Sí? yo, Marco. ¿Quién fue yo? La señora Rosa. Muy bien. Sí. Muy bien. El mundo del sufrimiento humano. ¿Quién lo quiere tomar? Yo, Marco. No eres Yo. Marco, pero bueno, le pongo Miriam. Gracias. Y el quinto, psicología del encuentro con Dios, florecer en la adversidad. Rosa, Rosy. Y bueno, porque es que ahorita venía en el camión y por eso no te contestaba. Sí te escuchaba, pero no te contestaba. En dado caso de que me pase lo mismo que hoy, pues igual te aviso. Ok, ¿Verdad? espero que no. Sí, veremos, es que fue de imprevisto y así estamos ahorita en el trabajo. Muy bien. Sí, tomo ¿el qué es? La El tema 4, la psicología del encuentro con Dios, Ajá, florecer en la y adversidad. la adversidad. Sí, está bien, Marcos. Muy bien. Vamos a ver la última parte, la experiencia personal. Y nos pide meditar en una situación de dolor, tristeza profunda o sufrimiento que se haya vivido, experimentar y revivir los sentimientos, los miedos, las decisiones, las circunstancias, los pensamientos que tenías. Y escribe cómo lo viviste. Vamos a dar 2 minutitos para que cada uno lo haga. El micrófono abierto desde hace rato, gracias. La semana pasada escuchamos algo de una experiencia que tuvo Lupita precisamente con la situación de su papá. Esa situación que ella vivió, obviamente, nos llevó a nosotros también a encontrarnos, a buscar encontrarnos y ser resilientes.
Sé lo siguiente, ¿por qué te digo eso? Porque había muchas cosas que cubrir en ese momento. La chata acompañó a su papá por la cuestión del idioma, por algunos lugares en Europa y en Estados Unidos, porque mi suegro todo quería menos morir. Y entonces, al atender ella esa situación en un diálogo conmigo, quedamos en que sí, que de acuerdo, porque no, pues era la situación que siempre hemos vivido pensando en los padres en un momento dado y en un testimonio que se pueda dar de servicio. Entonces nos quedamos, yo me quedo con la casa, me quedo con todos los compromisos de casa, me quedo con Un golpe muy fuerte. de escuela, me quedo con mi compromiso social de trabajo, y no solo eso, me quedo en un determinado momento con el compromiso de atender la empresa de mi suegro. Atender la empresa de mi suegro, que con unos socios en un determinado momento se convirtieron pues, en unos buitres, vamos a decir, esperando precisamente y negando dinero precisamente para la salud de mi suegro. Esa situación nos obligó a todos a encontrar una serie de salidas, pero lo más importante fue que todo esto lo tuvimos siempre el apoyo de un grupo de gente muy importante de oración. Una oración permanente que nos llevó a todos precisamente a encontrar salidas. No era porque uno sea sabio, uno sepa las cosas. Fue la oración, como mencionabas hace rato, más parte de todo esto, para poder encontrar una solución a todo. Y una solución que se dio. Entonces, viene un dolor, viene una situación difícil y se nos presenta precisamente dentro de muchas situaciones difíciles, pues precisamente la resiliencia que nos sale en un momento dado a nosotros, a mis hijos, para poder llevar una situación de esta naturaleza. Hasta la muerte de mi suegro, aún en mi propia casa también. Bueno, pues ese es brevemente un comentario. Muchas gracias por compartir. Gracias por compartir. ¿Alguien quisiera opinar algo? ¿Algún comentario? Ya están cansados, ¿verdad? Bueno, si lo analizan, después pueden verlo, pueden buscar en TED DF o con el nombre de José Villela. Hay varios videos, este no es el único, pero este es el único en el que habla de la fe. Por eso es que está propuesto. Y resume lo que vimos, precisamente sus comentarios, lo que el subsidio nos propone y lo importante de la fe. Entonces, ya no faltando otra cosa, vamos a despedirnos. No se les olvide hacer la tarea, los ejercicios de este primer tema. Con eso vamos a comenzar la semana que entra y Dios mediante oiremos otra vez sus participaciones magistrales el próximo jueves. Dios les bendiga. Vámonos con una oración de protección, de petición, para que a través de Dios nuestro Señor seamos protegidos y podamos sacar el mejor provecho de ese material y de estas circunstancias. Estamos aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo ante la maldad y las acechanzas del demonio. Suplicantes te pedimos que Dios haga valer su poder sobre él y a ti, príncipe de la milicia celestial, por el poder que te ha sido conferido, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una muy bonita, muy bendecida noche. Dios les bendiga. Cuídense mucho, síganse cuidando y sigamos orando. Dios les acompañe. Hasta la Igualmente, próxima. gracias.
Buenas noches, Gracias Marco. Gracias. Gracias, a saludos a todos. ustedes Bye. de su parte. Hasta Bendiciones luego. para todos. Gracias, Rosita.